Vemos en el mapa países que están oficialmente, han presentado la adhesión. Ustedes ven Turquía, aquí en azul clarito. Tenemos Turquía presentó su adhesión desde el 2004, pero hoy en día nosotros no podemos decir que la realidad política turca ha cambiado, ha hecho un giro importante frente a su relacionamiento con la Unión Europea. Hay temas que fueron parte de la historia de Turquía, que no permiten en cierta medida facilitar el acceso de su entrada a la Unión Europea, tales como hay dos temas fundamentales que quiero recordar. Desde el punto de vista histórico es el genocidio armenio. Cuando en los temas de derechos humanos, todos saben aquí que es muy sensible dentro de la Unión Europea, el tema armenio y el tema de Turquía y el otro Turquía es el reconocimiento por parte de la minoría kurda, y el partido Ocalan, no sé si ustedes en los años 90 fue importante la participación de la figura que se llamó el PKK, el partido kurdo, el partido Kurdistán y este PKK, en cierta manera, la opresión que hace desde el punto de vista que hacía en ese momento y la opresión hacia la minoría kurda, que es muy importante en Turquía, hace en cierta manera que tenga un gran eco dentro de las instituciones europeas la no inclusión el rechazo de la candidatura de Turquía a la Unión Europea. Eso es fundamental porque es una manera de ver una visión geoestratégica y geopolítica dentro de los deseos de Turquía. ¿Cuál es el tema de Turquía? Que dentro de la crisis económica, hoy Turquía es un país muy importante a nivel de la región y nosotros es tan importante dentro que hoy Turquía forma parte de los países que nosotros llamamos los países CIBETS. Después de esa iniciativa que se hizo del CEO de HSBC, los países CIBET son países emergentes con altos índices de crecimiento económico que tienen una posibilidad de crear un grupo a nivel internacional que es Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Entonces, esto es importante y la relación Turquía, hoy existe dentro de la política exterior colombiana, una gran aproximación y vamos a abrir una embajada a partir del primero, estamos viendo si a partir del 1 de abril, porque consideramos que Turquía es un buen socio interlocutor en la región y nosotros, Turquía acaba de terminar el Consejo de Seguridad, Turquía puede tener las mismas afinidades, en cierta manera, y los mismos intereses desde el punto de vista comercial, estratégicos, innovación, ciencia y tecnología y los temas de infraestructura. Entonces, a pesar, hoy Turquía de pronto no está interesado en entrar a la Unión Europea como antes, por las condicionalidades que le pone a nivel económico y el tener que pagar infraestructura, pero Turquía sigue siendo uno de los grandes y uno de los mercados más apetecidos por los europeos. Si usted, solamente para ponerlo dentro de un contexto, acuérdese la gran migración turca en Alemania. Esta migración turca, que ya es una migración asimilada, pero es una migración que vota y que generalmente vota al Partido Socialista Alemán y está muy fuerte arraigado dentro de las políticas del gobierno como tal. Existe otro de los países candidatos ex Yugoslavia, que es Croacia, que presentó su candidatura en 2004. El tema de Croacia son los temas políticos y son países que están en un proceso de mejoramiento en el campo de la estructura del país. Parece que son estas exrepúblicas yugoslavas sufrieron mucho en la dictadura de Tito y siempre, no solamente ese modelo implantado en los Balcanes y donde había un fuerte poder centralizado en el pueblo serbio, entonces dejó un poco a la deriva y no crearon y no construyeron una madurez política de las instituciones. Entonces estos países cuando van a ingresar a Europa tienen que mejorar y tienen que ver la condición como lo hacen. También tenemos la República de Macedonia. Entonces, Macedonia está, si ustedes lo ven al lado de Grecia, arribita de Grecia. Hay un tema limítrofe fuerte con Grecia
y la negativa por parte de Grecia de reconocer a Macedonia porque consideran que históricamente el pueblo macedonio forma parte de Grecia y no hay un reconocimiento como tal. Igualmente hay países como Islandia, la isla que vemos allá abajito de Groenlandia, que presentó su candidatura en 2010. El tema que Islandia forma parte de lo que nosotros llamamos el EFTA, pero hoy en día con la crisis, si ustedes se acuerdan cuando cubrieron los primeros índices de la crisis económica del 2009, fue el banco islandés que se llama ICESABA cuando vinieron todas las hipotecas tóxicas, perdón. Y acá en Islandia hoy en día hay problemas con los inversionistas, el no reconocimiento de los inversionistas británicos irlandeses y holandeses que fueron allá. Y por último está la República de Montenegro, una de las ex Yugoslavia, que también presenta que está en proceso solamente de iniciar la preferencia como tal. Existen países europeos que yo diría que son importantes porque para un futuro que es como Albania, si ustedes ven arriba de Grecia en la parte izquierda, es mucho más claro, y Bosnia-Herzegovina, que todavía no han presentado oficialmente su adhesión a la Unión Europea. El tema acá de Albania y Bosnia-Herzegovina, en un momento determinado, es la falta de madurez política. Ustedes se acuerdan, todo el año de 1992 fue el año de Sarajevo y el conflicto de la población étnica en Bosnia y Herzegovina. Y esto ha hecho que en cierta manera no puedan ellos hacer una reinserción, no sé, solamente para recordarles hoy en día estamos viendo que es una sanción que se le hace a los serbios de toda la depuración étnica que se hizo en Sarajevo y en Bosnia y Herzegovina para exterminar a los musulmanes de los Balcanes. Entonces aquí fue una guerra una situación bastante particular porque no era el Islam del mundo árabe que estamos viendo ahora. Era el Islam de los Balcanes, que fue un reducto y los intereses no eran muy claros para todos. Entonces aquí y estamos viendo que esto ha limitado un poco el ingreso y los condicionamientos que tiene Serbia hoy en día dentro de la Unión Europea como tal. Ok, antes solamente quería decirles que los temas acá está otro tema, si nosotros queremos entender bien Europa, no solamente la Unión Europea, sino el EFTA. El EFTA está Suiza, si ustedes ven el punto amarillo, ahí que ven en la mitad, Suiza es un país que lo que ha firmado con todos sus vecinos son acuerdos de cooperación económica y acuerdos de cooperación y de entendimiento, pero 2 veces por referendo los suizos han negado el ingreso a la Unión Europea. ¿Por qué no? La Unión Europea está basada en 3 libertades: libertad de circulación de personas, libertad de establecimiento y libertad en servicios financieros. Entonces, muchas veces el hecho de someterse a una autoridad, como es la autoridad regional a una autoridad supranacional, perdón, que es la que se encuentra en Bruselas, en cierta manera perderían ellos la posibilidad de la autodeterminación. Y los suizos, acuérdense que tienen mucho más, hablar de libertad de circulación de capitales, es en cierta manera desconocer todo el tema del secreto bancario. Y es el tema de ver todo el tema de las subvenciones y el manejo que tienen ellos de su economía, de la economía propia. Entonces los suizos siempre han amparado sobre eso, decidieron hacer el EFTA y ellos mantienen el EFTA con Noruega. El pueblo noruego también. Si ustedes ven, Noruega es un país, miren dónde está la franja amarilla al lado de Suecia. Los noruegos es un país que después de la explotación de todos los recursos mineroenergéticos en el Mar del Norte y toda la industria pesquera del salmón, no necesitan de estar en ninguna Unión Europea y someterse a pagar burocracias. Ellos son interlocutores solos y tienen una voz propia en el contexto internacional y un peso a nivel internacional, tanto regional como porque tienen recursos mineroenergéticos. Y hago aquí un paréntesis. Fíjense, la actitud y la política exterior de un país cambia en el momento en que tiene recursos mineroenergéticos. Cuando Brasil encuentra yacimientos en su mar,
el mar ahora y empiece con la frontera con Uruguay, ya empieza a hablar de grandes reservas y ya cambia la posición y cambia, se vuelven más, son autosuficientes, no importa lo que cueste, pero en cierta manera se vuelve más interesante para la inversión extranjera. Hay una mayor proyección a nivel internacional, donde va a tener un respeto y va a tener, ¿por qué? Porque van a venir a ser un país receptor de inversiones y ese país, en la medida que muestre una seguridad hacia ese inversionista, va a ser mucho más atractivo. Y es el caso de Noruega, es decir, en el momento que encuentran los yacimientos dicen adiós Europa, yo me mantengo bien y es uno de los países. El tema aquí en Noruega es en la situación geográfica, es decir, es un país que recibe inmigración, pero tiene el tema lingüístico, el tema de donde está ubicado. Si estuviera en Cuba, aquí en el Caribe, sería el paraíso. Pero mientras tanto tiene problemas de demografía y cuestiones geográficas que lo impiden que sea un país de gran flujo migratorio, pero sí de un gran receptor de inversiones como tal. Ok. Aquí el tema, cuando vamos a analizar en Colombia, tenemos que ver los efectos de la crisis económica global y las reformas institucionales. Y nosotros vamos a ver en una segunda parte lo que es Europa y la crisis económica, la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa, los efectos de la revolución democrática de los países árabes. Yo creo que si nosotros vamos a hacer un análisis de la realidad hoy en día, nosotros vemos, hay una pregunta que yo o sea, que se hace un ciudadano común. ¿Cuáles son los efectos de la crisis económica global en Colombia? Si fueron así, porque solamente a mí me gusta la percepción del ciudadano común y corriente. Es a partir de ahí, es el mejor análisis que uno puede hacer de la realidad. Perdón, voy a hacer un paréntesis grande y no lo grave. La mejor, no, perdón, mentira, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de la abuelita de uno. Pregúntenle a su abuelita, siempre el sentido común de las abuelitas son las que mejores saben. La abuelita cuando dice, se están regresando tus primos, hermanos, se están regresando a los Estados Unidos porque la situación está grave, uno dice sí, está mal la situación, ellos son el termómetro para ver qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ese sentido común de las personas son los que nos permiten a nosotros a manejar y hacer un juicio crítico de la realidad. Hoy en día, si ustedes ven, la gente se está regresando de Estados Unidos y hay mucha gente que después de haber sido ilegales en España están regresando a vivir y ya tienen la residencia española y se regresan a Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que de pronto la oferta laboral que había y el mercado negro y de la ilegalidad no está. O de pronto cuando la vuelta dice, la plata que mandaba la sobrina que estaba en Miami trabajando ya no me alcanza y ya no es lo mismo. Entonces ya vemos que el efecto de las remesas que mandaba los flujos migratorios de los colombianos por fuera, no es lo mismo. Ese es un indicador que nos dice que la situación económica por fuera no es la misma como antes. Y el hecho un poco cuando dice que el dólar ya no sube como antes, ya no pueden hacer inversiones ni el carro, ahora compran el carro y ese carro cuesta menos, es por algo. Es decir, hay que solamente de ese punto simplista, nosotros podemos analizar, es decir, que hoy en día hay un cambio de circunstancias a nivel internacional, que el manejo de la revaluación de las monedas como tales ha hecho que nosotros, los efectos de la crisis económica sean adversos, que nuestras monedas se hayan vuelto más fuertes, y el hecho de que las monedas se hayan vuelto más fuertes en cierta medida significa que o somos más poderosos, que no es el tema, o es que hay un manejo económico por fuera que nos está creando un efecto en nuestro mercado interno. Entonces, el hecho de que ya los dólares ya no sea una buena inversión como antes, que se acuerda cuando subía y la diferencia eran 20, 100 pesos y era 2.600, 2.800, todo. Hoy en día, esta manipulación económica que hacen frente a la crisis es porque nos volvimos caros, y al volvernos caros significa que, claro que podemos ir a Miami de vacaciones, pero no pueden ir nuestros productos, se vuelven más caros y competitivos frente a los que están en Miami. Claro que usted puede hacer el crucero del jueves en el tiempo que sale, pero ¿qué pasa después cuando nuestros productos, nosotros sí podemos salir porque ese es el efecto contrario, pero ¿cómo lo hacen? Entonces,